Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando sobre una actualización de precios sobre la moneda del 2003 de Lincoln Cent. Y como he mencionado en otros videos, no todas las monedas tienen mucho valor. Comparamos a otras monedas que tienen valores de miles de dólares. Sin embargo, en este caso, la moneda del 2003 de Lincoln es una moneda llamada Memorial y fue producida en Denver y no es una moneda muy valiosa. Vamos a aclarar esto. Pero algunas monedas sí pudieran valer más que su valor nominal y van a haber algunas de ellas que valen más que su valor nominal. Para empezar, la moneda del 2003D fue parte de una tendencia baja en la producción de centavos que comenzó a mediados de los 90. Y a pesar de la creciente presión sobre la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para que cambie su composición metálica o la elimine por completo, pero todavía se producen miles de millones de centavos, aunque en cantidades relativamente menores. Y tal vez se pregunten por qué hablo relativamente de información que pudiera no ser tan importante a la hora de dar valor. Esto lo digo porque algunos me dicen que hablo mucho. Sí, lo dicen, pero quiero que entiendan que la información de cuánto se produjo en todas las monedas sí tiene que ver con el valor. Cuanto menor sea la producción de la moneda, mayor será el valor de la moneda, porque hay menos, por lo que habrán mayor demanda de parte de ellas, de parte de los coleccionistas. ¿Vieron cuán importante es saber cierta información? Entonces tal vez se pregunten por qué otros centavos de Lincoln tienen más valor. Debido a los coleccionistas, naturalmente prefieren monedas con buen atractivo visual. Y si usted no sabe lo que es atractivo visual, por favor deje un comentario para incluirle un link de un video que preparé especialmente de este tema. Por el atractivo visual, muchos coleccionistas están dispuestos a pagar más por una moneda porque son de mejor calidad. De hecho, las compañías que proveen servicios para calificar monedas han creado nuevos niveles de mercado para cada incremento de diferencia en calidad. Esto tiene mucho que ver con el grado o la condición de la moneda, y la moneda promedio variará desde extra fino hasta los niveles inferiores de mint state. Y este detalle es importante porque me he topado con pocos suscriptores que cuando me muestran imágenes de sus monedas, algunas monedas tienen unas condiciones pésimas y creen que vale mucho dinero. Sin embargo, quiero que comprendan, especialmente los nuevos numismáticos, que con el tiempo la exposición de la moneda a un medio ambiente y los rigores del uso diario desgastará todas las monedas de un centavo, haciéndolas inaceptables para muchos coleccionistas. Por eso verán que cuando usted trata de vender su moneda que no está en condiciones muy aceptadas para los coleccionistas y comerciantes, en ocasiones usted pudiera frustrarse al no poder vender sus monedas. Por eso es importante conocer cada uno de sus monedas por medio de adquirir conocimiento por medio de los libros, sitios web numismáticos y los videos, donde enseñamos sobre errores, variedades, actualizaciones, historia, entre otros temas que son importantes. Y les voy a dar un ejemplo de estrategia. Usualmente los coleccionistas recurren a comprar monedas mint set. En estos conjuntos de monedas presentan varias monedas de cada denominación, donde se produjo de una manera con que se maneja con mayor cuidado que las monedas que se producen para la circulación. De hecho, la Casa de la Moneda los vende directamente a los coleccionistas y a los distribuidores a un precio superior.
aunque se pueden conseguir conjuntos por otros medios, hasta en línea. De hecho, la moneda del 2003 de Lincoln Cent y otras monedas de los set del 2003 resultaron ser algunas de las mejores jamás acuñadas. Teniendo todos estos detalles en mente, vamos a estar observando algunas monedas con atractivo visual y vean sus condiciones y sobre todo el color. En el caso de los Lincoln Cent, que en los últimos años se han estado vendiendo tal como es la moneda calificada por PCGS con calificación de MS69RD, y el RD significa red, rojo, y se vendió por Heritage Auction el 29 de agosto del 2021 por $75. Luego, el 14 de septiembre del 2021 se vendió la misma moneda por $114. Observemos la siguiente moneda con designación rojo, calificada por PCGS con calificación MS69RD y se vendió por Heritage Auction el 18 de junio del 2019 por $132. Y siempre verán que la designación en su grado RD, o sea rojo, su valor será mayor que las monedas con otra designación de tonalidad o color, tal como el rojo marrón o sencillamente su color marrón, pues entonces su valor será menor. Veamos otra moneda calificada por PCGS con calificación de MS69RD y se vendió por Heritage Auction el 29 de enero del 2017 por $80. Y por último, veamos otra moneda que no es muy valiosa, pero estos precios son reales. Lo calificó PCGS con calificación de MS69RD y se vendió por Heritage Auction el 7 de febrero del 2016 por $94. Recuerden que el valor dependerá de varios factores principales, tal como el grado o condición, el atractivo visual, y si tiene errores o variedades, esto tiene mucho que ver con el valor, también va a variar. Otro detalle importante en el caso de las monedas Lincoln fue lo que ya mencioné anteriormente, y esto es como un tipo de recordatorio. El color rojo, rojo marrón y marrón tienen un rol importante en el valor. No podemos olvidarnos si las monedas que han estado en circulación o nunca han estado en circulación. Y aunque usted no lo crea, este es otro punto importante a la hora de dar valor, es si la moneda ya está certificado, pues entonces su valor es mayor. Y la verdad que la información es muy abundante, pero espero que esta breve información le sea útil para que usted haga sus propias investigaciones en libros y sitio web numismático. Recuerden que en la cajita de información aquí abajito del video les proveo sitio web, entre otras referencias. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Suscribe, comenta, comparta los videos en sus redes sociales y no se olvide darle un dedito arriba, un like, como muestra que le gustó mi trabajo. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.